Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quieran que se encuentren y les agradezco mucho que sigan con digamos, con este libro que yo escribí alrededor de la psicología. Perdón, apreté uno de mis lenguas, ¿no? Disculpen. Son pequeños defectos tengo yo y los acepto totalmente. Vamos a continuar con el psicodiagnósticos de identidades, ojalá que les sean útil para ustedes. Miren, solamente en un banco de datos que proporciona elementos de ese razonamiento al siguiente bloque de células mentales. Y aunque internamente operan solas, su salida al sistema general, porque está condicionada por las instrucciones de las células maestras. Ya se los he comentado. A quienes a través del flujo de información que les llega de las áreas analíticas, que se encuentra, por ejemplo, en el sistema reproductivo, por medio de la retroalimentación establecida para tal objeto. O sea, por un lado, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas informan, por ejemplo, a las células maestras de todo lo que sucede físicamente en el cuerpo humano. Sin embargo, no sé, el único sistema por donde llegan datos de manera permanente es el reproductivo, por lo que anteriormente yo ya lo describí, por supuesto. Bueno, miren, los otros tres grupos de células mentales, básicamente, reconocen la zona y continúan su marcha hacia otra zona de cerebro. Si bien cercana, conservan un orden básicamente territorial perfectamente definido. Por ejemplo, las células I, yo ya se los mencioné, las células I corresponden al área profunda del pensamiento, donde, no sé, las células se subdividen y especializan en subgrupos, básicamente, ¿no? Primero la identidad, básicamente histórica, con él, que es el histórico. Es histórico, ¿ok? Tanto del pasado como lo que se suceda, por ejemplo, en él, presenta, por ejemplo, al individuo que lo porta a lo largo de su existencia. Es lo que yo considero, básicamente, ¿no? O sea, se trata entonces de la subconsciencia, básicamente, dividida en, no sé, en entidades socializantes y liberalizadas, ¿ok? Mire, en este caso, en el centro mismo de este subgrupo de células mentales, básicamente, se encuentra la concentración de células I, que corresponden al inconsciente. Eso lo saben muy bien los psicólogos y los psiquiatras. Siendo la misma estructura de la mente que señalan, por ejemplo, Freud y Jung, aunque los sentidos o su participación en los procesos mentales pueden variar. Así yo lo entiendo. Miren, el inconsciente es un centro de conciliación de todas las fuerzas impregnadas de datos que llegan a su centro de memoria operativa y recibe información constante tanto, no sé, de las células maestras, como de pues, agentes motivadores de la conciencia de las células C, o sea, para hacerlo actuar o eh, no sé, más detenerse, por ejemplo, en alguna acción concreta, básicamente, ¿no? Si bien, por ejemplo, el inconsciente cuenta con información, sobre todo original, energética, que bien pueden considerarse como, no sé, el recinto del alma, es lo que yo pienso, ¿no? O la parte espiritual del individuo. También cuenta con un archivo que de acuerdo al desarrollo del sujeto, de sus aprendizajes y rechazos, o sea, podrá alimentar, por supuesto, de dichos archivos de represiones que representan los desechos de las células C, ¿ok? O sea, de la conciencia dinámica, ¿ok? Para que lo entiendan. Esa es una de sus
funciones principales, ¿no? Para mantener estable físicamente al individuo, aunque existen dos tipos de represiones, las leves y las graves, ¿ok? Para que vayan entendiéndolo así. Miren, las primeras producen estados desequilibrantes que mantienen a la población del mundo enfrentada e insatisfecha, ¿ok? Si no es que presionada para lograr una felicidad aceptable. Una población que vive, por ejemplo, en el torbellino de altibajos, ¿ok? En su capacidad de dar o recibir. Y los segundos que marcan a un ser humano candidato a una patología, ¿ok? Que le conduzca a perder la razón. O sea, en diferentes grados hasta, no sé, caer en la pérdida, por supuesto, total de la conciencia dinámica. Si consideramos, por ejemplo, que el sujeto ni se encuentra capacitado para enfrentar, no sé, sus propios problemas mentales, ni está dispuesto a acudir a un especialista que le apoye a encontrar la salida hacia el inconsciente con el riesgo de lograr poco, mucho o nada a corto, mediano y largo plazo. Así lo entiendo yo, ¿no? Mire, la inconsciencia se concentra en un proceso interno que por ello es difícil llegar a él directa y solamente permite ser cuestionado por medio de una abstracción, así yo lo entiendo, abstracción, directa o indirecta, ¿eh? Personal o apoyada por un psicoterapeuta, sí, un psicoterapeuta. ¿Ok? Entre ambos, ¿no? O el sujeto en lo individual tratarán así de identificar básicamente la basura emocional, o sea, las represiones, ¿de acuerdo? Que fue depositada en el área de esos, no sé, de esas represiones que como un filtro puede penetrarse hasta regular la presión en la actuación del propio inconsciente. Si ya ubicaron el inconsciente, ¿no? La inconsciencia, ¿de acuerdo? Miren, existen, como dije, dos derivaciones o motivos fundamentales que generan represiones en la actividad colectiva. O sea, del individuo, por supuesto, no sé, cuando se enfrentan en la sociedad donde se educa y desarrolla. O sea, la familia, el pueblo, región, país, todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para respetar o no el ordenamiento grupal, las normas y reglas establecidos para su obligado comportamiento. Por lo que se refiere, pues, ¿no? Al aprendizaje de su entorno, básicamente. Miren, por otro lado, se encuentra un obstáculo de origen que reglamenta un factor social en la genética grupal, que le hace sociable por naturaleza, en el grado que sus antecedores le hayan heredado, básicamente, o que las energías del cosmos, como yo lo mencioné anteriormente, le condicionen a tomar una posición conductual preestablecida. Es el caso de lo que describo de la historia zodiacal, o sea, seria, ¿eh? Muy seria, de comportamientos similares de acuerdo a la posición del ser humano, o sea, al ser fecundado, pues, en tiempos, espacios fijados pragmáticamente a través de milenios, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mire, este es el misterio que debe agregarse científicamente al propio misterio de la creación misma, aunque aparentemente se tome, no sé, como un juego de mercantilismo emocional. O sea, sin darle una aplicación psíquica más profunda. Miren, respecto a la actividad personal, o sea, del mismo, debe enfrentarse racionalmente al poder de sus instintos, o sea, para regular su actuación. Por otro lado, por ejemplo, el libre albedrío, por ejemplo, que señala el hacer de su vida lo que se le dé la gana, ¿ok? Con el freno inmediato de los condicionantes heredados en la propia genética, o sea, genética personalizada. Los dos bloques, por ejemplo,
de la subconsciencia ni se mezclan, ni convienen, o más bien se enfrentan por condicionar, o sea, colectivo, ¿no? Y otros por liberalizar personal, tiene que ser personal. Porque miren, el inconsciente modula y busca proporcionar a la siguiente fase la información clara o distorsionada en cada evento que se ha pensado, para que continúen las demás células mentales resolviendo el proceso del propio pensamiento. Así lo entiendo. O sea, cuando el inconsciente se desprende, por ejemplo, de las órdenes recibidas por las células maestras, y también la aportación de las células H, es otra, ¿eh? Es H de acuerdo a la zona que se trate. O sea, colectivo o personal, claro, ¿no? Envía, por ejemplo, sus propias consideraciones insertadas, por ejemplo, no sé, en dichas órdenes, recordándole tal vez a las células C algunas de sus pequeñas experiencias que desechó por medio de sus estados depresivos. Perdón, ¿eh? Ok. De angustia o agresión, por ejemplo, ¿no? Esta información penetra en la parte complementaria de la mentalidad profunda, o sea, del pensamiento y que corresponde al deber ser, ¿eh? Al deber ser que reside de la inconsciencia, ¿ok? Bueno, miren, bueno, donde el yo ético, o sea, similar al super yo y al alter ego de Freud y Jung, o sea, respectivamente, básicamente, ¿no? Resulta un mediador hacia el camino de la conciencia y también un enlace por medio de la inconsciencia, por menorizada y anunciando, por ejemplo, su interrelación con el inconsciente, para que por esa vía las células maestras se enteren de su actividad celular integral. Miren, el yo ético no interfiere con la zona del inconsciente, ¿eh? Pero sí transmite en las mismas células maestras de una posible actividad inconsciente inadecuada, para que el yo ético realice su actividad productiva dentro de, no sé, de la mente del sujeto o individuo. Debe considerar dos grandes caminos a tomar. Primero, número uno, realizar un análisis interno de la situación y darle a las órdenes recibidas un tratamiento regulador en la búsqueda del equilibrio en cuanto a la moral externa. O sea, condicionado al sujeto para que respete el bien de todo el organismo. Digo, así lo evitará o permitirá alguna acción que liberalice en extremo su dinámica mental. Y en la, no sé, en la moral interna, por ejemplo, ¿no? Cuando la conciencia busque salidas personales sin tomar en cuenta el concepto de, no sé, de la colectividad y que los procesos de libertad interna, la individuación y la unicidad no recalquen o no radicalicen, por ejemplo, no radicalicen la actuación del sujeto, el que pueda ser controlado de, no sé, de sus aspiraciones y evitarle una frustración que lo enferme, básicamente, ¿no? Miren, cuando el yo ético transfiere la información de las órdenes, ya moduladas por su parte por la mentalidad profunda a la mentalidad subprofunda, en donde se encuentra, por ejemplo, el yo eco. O sea, llegamos, por ejemplo, a identificar a las células E en esa transferencia y identificamos una comunicación profunda del yo ético al yo ego, ¿ok? Y sobre todo la llegada de datos que cuestionará la información, básicamente, ¿no? Procesada desde las células maestras, las células H y las células I. Después les voy a puntualizar eso para que lo entiendan, ¿no? Porque si el sujeto ha decidido enfrentar cómodamente al nivel en que se encuentra más a su alcance entre el deber ser de la inconsciencia y el quiero ser de qué? De la subconsciencia. Básicamente, ¿no? Esa es mi mentalidad, básicamente, ¿no?
Bueno, entonces, miren, una sola ya conciliada y otra que empieza a aceptar la que se le envía, la confusión en esa zona es peligrosa, porque existen todavía muchas brumas para el entendimiento y al llegar a un espacio mental de inseguridad, puede confundir de tal forma, no sé, al sujeto que le profundice en el desconcierto y se exponga al peligro de perder la razón, atrapándose, por supuesto, en un callejón sin salida. O sea, dentro de los propios cuestionamientos de la conciencia. Mire, la única salida coherente es que logre llegar y penetrar al yo ego, encontrando el camino adecuado para escaparse de esta trampa que conduce a lo que se le denomina locura. Locura. Miren, la mentalidad subprofunda ni se ha dejado del todo a la zona inconsciente, ni se alcanzan niveles adecuados, por ejemplo, adecuados en conciencia. Eh, la indecisión, sobre todo la indecisión y la espera, son sintomáticos de esta área de pensamiento. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, las células E se encuentran, por ejemplo, entre la disyuntiva de aclarar su panorama operativo interno entre el deber y el desear, ¿ok? Entre el poder y anhelar, entre el obligarse a hacerlo o soñar, que digo, es posible. O sea, en las dos vertientes acostumbradas como persona social o como persona individual. Aquí se resume, por ejemplo, la interrogante considerando la información anterior. El camino y el riesgo a tomar en las decisiones finales. Es una zona de ponderación con todos los factores que intervienen, no sé, motivadores inconscientes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Inclusive dañinos o inestables y la reglamentación que contienen. El siguiente paso en la zona de decisión que integran, no sé, la conciencia pasiva en el puede ser, ¿verdad? Se toman decisiones que bien pueden resultar multilaterales o unilaterales también, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Aquí lo he denominado, por ejemplo, o sea, denominado como el puente selector, para que la mentalidad latente, proporcione recomendaciones, no sé, a la represión de una de las partes y no sé, la descarga de la otra. Algo parecido a las apuestas en la feria de juegos. Miren, la información ya procesada a través de las secuencias mentales, de las células maestras, células H y células E, llega hasta la zona de la conciencia dinámica, lista para darle el toque final a las consideraciones y buscar, por ejemplo, la ejecución de las órdenes recibidas. Es muy importante eso, ¿no? Aclarar y no confundir, por supuesto, ¿no? Miren, digo, en el espacio mental de la mentalidad manifiesta, donde residen las células C, corresponde al es actual, ¿ok? El control y manejo personal de los actos del sujeto, claro, que de acuerdo a sus impulsos sensoriales emitidos por los demás, o sea, las células mentales. Aquí, ahí por ejemplo, se concentra la conciencia dinámica, que enfrenta, por ejemplo, al sujeto a dos estados de integración emocional, ¿eh? Es muy importante. Por ejemplo, el yo integral y el yo activo. O sea, el yo integral, por ejemplo, recibe la información de lo que debe y está conducido a ser es el momento. ¿Ok? ¿Ok? Cuando empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar la memoria operativa no sé, de la zona de decisión. O sea, mientras que en la mentalidad profunda, la memoria es dura, por ejemplo, es la mentalidad subprofunda.
Y en la mentalidad latente, la memoria es blanda. O sea, llegamos entonces a la salida del, no sé, del proceso mental, mediante datos que podrán filtrarse, pues no sé, con mayor soltura, otorgándole al sujeto, pues no sé, la libertad, ¿para qué? Para elegir, básicamente. Es la primera etapa. La célula C en el yo integral, o sea, resuelve el camino a seguir que posiblemente resulte equilibrante o desequilibrante en la relación con los demás o consigo mismo también, considerando las conveniencias para evitar conflictos en el compartir o sobrellevar a su ambiente, optar por la autorrealización, que también puede producirle aislamiento. No sé, o que de plano, vamos a decirlo así, o que de plano la conciencia decida por la dominancia, vamos a decirlo, ¿no? En todos los casos, básicamente. El yo integral depende de una interrelación, vamos a decirlo, con el yo activo. Eso quiere decir que el individuo concilia consigo mismo que si deberá actuar satisfaciendo su entorno. O sea, tomando posturas de apariencias, introversión y practicidad, o también abstraerse en sí mismo. O sea, optando por la, no sé, la introspección, vamos a decirlo, y la posible inviabilidad de sus decisiones. Mire, eso depende del el camino que siga. Si actúa convencido, ¿ok? O con la duda de haberlo hecho bien, finalmente el proceso mental, vamos a decirlo, obtendrá, no sé, como consecuencia un resultado positivo o negativo también para el organismo, es el organismo físico, como para la estructura mental en cada bloque de células mentales. O sea, si logran, por ejemplo, la satisfacción real, el sujeto obtendrá la felicidad anhelada que le producirá, no sé, un relajamiento y demostrará que el conjunto de las células mentales se encuentran actuando saludablemente. Así lo siento yo, ¿eh? Si no sería un complicado en cuanto a la actuación interna de cada persona, ¿no? Miren, si el resultado es la insatisfacción, vamos a decir, existen dos opciones que el sujeto considerará de acuerdo con la fortaleza o debilidad de la mentalidad manifiesta. Eso quiere decir el grado de madurez y seguridad que haya obtenido el mismo a través de su vida. Que el estado represivo no sea tan alto como para que su proceso mental se presente con un cuadro desgastado y confuso, logrando, por ejemplo, con esto que la conciencia carezca de capacidad para reaccionar con estabilidad y control. Miren, si por un lado enfrenta, por ejemplo, el problema, entonces retroalimentará su estado de ánimo hacia la búsqueda de los disminuidos, o sea, de los disminuidos de atención. O sea, el sujeto o individuo puede optar por cuestionar el propio proceso mental que se generará, por ejemplo, en su cerebro, no sé, con el riesgo de no saber el camino, no sé, a seguir internamente, produciéndose una confusión dentro del proceso si no es capaz de llegar hasta la zona de las células y, como yo les he mencionado, las células y o la mentalidad profunda, donde se ubica, por ejemplo, no sé, el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Ahora, veamos qué sucede si toma el camino del cuestionamiento directo. O sea, cuestionar es el diagrama, por supuesto. Esto lo conducirá a que, no sé, a tratar de conciliar dos zonas de la mente que se encuentran enlazadas en apariencia. Se enfrenta como persona a una moral establecida y se enfrasca a redefinir su posición interna entre no considerar que la dictamine esa moralidad
y la importancia que tenga para con todas las consecuencias. O sea, entrando a esta zona solamente lo realizará como, no sé, como observador en el flujo de su información y esperar que sea cuestionamiento, sea contemplado por el yo ego, ¿ok? Transfiriendo su nueva consideración hacia el rumbo. O sea, nuevamente, no sé, de la propia conciencia. Primero la pasiva, primero. Enseguida el yo integral. Y por último, el yo activo. Esta es la interrelación que puede entenderse de una manera objetiva. ¿Ok? Luego, miren, el riesgo del sujeto, básicamente, al entrar a esas zonas, sin ayuda es que el cuestionamiento de la propia conciencia se entrampe y no establezca mentalidad profunda, que es enorme, y que se pierda navegando el resto de su vida física, o quedar en la mentalidad, no sé, subprofunda, con el resultado de perder la razón hasta que pudiese ser rescatado no sé, de manera integral, o quede estancado en la misma zona sin encontrar la salida. Entonces las complicaciones pudieran no ser tan graves. Todo depende de la influencia de los grupos de células mentales que intervienen. Es lo que yo entiendo. Miren, si en lugar de cuestionar el proceso mental, el sujeto resuelve la abstracción básicamente, ¿no? O sea, P en el diagrama, que después lo vean, ¿no? P en el diagrama cuando yo les muestre. La abstracción. Entonces seguirá dos caminos. Primero, la directa y personal o la indirecta, apoyada. Esto es, con la ayuda de un psicoterapeuta, ¿ok? Ahora bien, si la abstracción es directa para penetrar a la zona del inconsciente, es importante contar con la capacidad o entendimiento de que debe evitar los enfrentamientos a las energías del propio inconsciente o intentar, por supuesto, personificar a dicha energía para tratar de dominar su poder sobre el proceso mental. Mira, si no se está preparado para enfrentar las fuerzas inconscientes, es probable que la salida de esta abstracción sea liberada a través de las zonas de acceso. O sea, que se encuentran como válvulas de escape. Una S, una S en el diagrama que yo tengo por ahí. En la subconsciencia, en lo colectivo y en lo personal. ¿Para qué? Pues para caer en la zona de alto riesgo, ya mencionada anteriormente. Si dicha abstracción de la conciencia del sujeto es descargada en la zona de la moral externa o moral interna, por así decirlo. Por ejemplo, en la inconsciencia, básicamente, ¿no? Se encontrará en un medio extraño para las células C, sobre todo en niveles confusos que pueden desencadenar bloqueos o estados de coma en el proceso mental, ¿de acuerdo? Si acá tiene, por ejemplo, la desgracia, por ejemplo, de caer en la zona directa del yo ético o el yo ego. O sea, es algo que pues sucederá algo siguiente. Yo pienso, ¿no? Lo que yo lo veo, ¿no? Porque miren, el yo ético rechazará y repelará a las células C, ¿no? Ok, apunten más adelante, por favor, ¿no? Por considerarlas agentes extraños y enviarles así al yo ego. Podrá, por ejemplo, ¿sabe qué? Lanzarlas internamente en su área de inconsistencia, donde también puede empujar al sujeto a caer en la falta de control de los actos de la conciencia, conduciéndolo a la locura. Esto, como lo he dicho, ¿eh? Sí, el sujeto decide, no sé, enfrentarse a su problema, existe la posibilidad de lograr finalmente que se dobleguen la fuerza inconsciente y se concilien.
los síntomas de una representó en particular que le hizo, no sé, llegar hasta aquí. Miren, entonces, se conducirá sin mayor problema a la salida de emergencia, ese en el diagrama, correspondiente para interconectarse donde, no sé, donde el laberinto mental con el flujo no sé, flujos de resultantes, ¿ok? Que puede ser, no sé, satisfactorio si no han quedado resabios o remanentes negativos y tono por lo pronto, o sea, alegría, por así decirlo, ¿no? Y si acaso la felicidad anhelada, si el número de alegrías no fuese suficientemente sólido. Las células C, por ejemplo, transmisoras regresarán al proceso, básicamente, y penetrarán a la zona de insatisfacción. O sea, para recontrolar nuevamente su rumbo que les conduzca a una solución, no sé, final de las, si no se dan bien lo que yo pienso. Bueno, bueno, sí, en la segunda vuelta se intenta encontrar solución a, no sé si problema, no sé, el problema de forma indirecta, básicamente. Por medio del apoyo de un psicoterapeuta, la confrontación del sujeto le obliga, no sé, a enfrentarse a una catarsis, básicamente, que aclare su propia identificación y la muestre, básicamente, la forma de conciliar sus depresiones almacenadas en el inconsciente. O todo esto por medio de la, no sé, de la motivación, básicamente, del paralelismo emocional entre el paciente, básicamente, y sí, especialista. O sea, la confianza generada y la aplicación de pruebas que sirvan para diagnosticar el estado que guardan las tendencias dentro de la mente del sujeto para establecer la sintomatología. Miren, existen dos opciones, no sé, o dos caminos en donde el sujeto deberá transitar para encontrar la solución o enterarse del origen de su dolencia, básicamente, ¿no? El psicoterapeuta establecerá la pauta para conducirlo directamente, o sea, a la subinconsciencia o al puente selector, dentro de la mentalidad latente, con la posibilidad de que se produzca la descarga de la tensión emocional y encuentre su salida en la unilateralidad o en la multilateralidad. O sea, que se cinturan, por ejemplo, conectadas con, no sé, con el área de la mentalidad manifiesta, básicamente, ¿no? Para que se pueda determinar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la salida puede realizarse, por ejemplo, en el área de descarga, básicamente. Como dije, o en la de represión, básicamente. Dependiendo la fortaleza que haya obtenido la conciencia dinámica, gracias al apoyo de psicoterapeuta. Si el resultado es filtrarse nuevamente por la decisión depresiva y no la decisión de filtrarse nuevamente en la decisión depresiva y no la decisión de descarga. Entonces el sujeto llevará nuevamente un estado mental débil a la zona de equilibrio, hecho que puede recrudecer, no sé, las condiciones anímicas del mismo. Bueno, miren, entendamos que la cadena de información por órdenes transmitidas en todo el proceso mental, básicamente. Porque pueden haber dentro de la zona pensante del cerebro, básicamente, ¿no? Aunque no parezca extraño, aquí debemos considerar que las células mentales secundarias son las de dos tipos normalmente, así lo considero, ¿no? Las procesadoras y las transmisoras. Como igualmente se produce en cada una de las etapas del proceso mental. Sin embargo, por ejemplo, las células transmisoras de las células C, por ejemplo, no regresan directamente no hacia otras de dicho proceso. O sea, me tengo que pensar ya que deben ejecutar la acción física o mental ordenada y concientizar, yo creo, ¿no? Pero bueno, miren,
El proceso mental del individuo, ¿ok? Se produce en fracciones de segundo en la medida que los bancos de memoria sean capaces de operar con eficacia y eficiencia. Para ellos debemos considerar el estado físico del organismo y los circuitos dañados de algunas de las redes neuronales producidas por la edad, por ejemplo, las enfermedades o por los agentes externos desgastantes como las drogas. Ya que, por ejemplo, ya que la permanencia de los datos acumulados en cada una de las áreas de las células mentales dependen de buen funcionamiento físico de los que son operativas en el cerebro y que regulan todos los sentidos por medio de, no sé, de los mecanismos sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Eso puede entenderlo con mayor otra. Miren, si el aparato, si el aparato digestivo informa a las células maestras, ordenando a las neuronas para que el sujeto, básicamente, deba ingerir comida. Estas conducirán al organismo para que se mueva, por supuesto, en busca de ella, utilizando todos sus sentidos por medio de la conciencia dinámica. Porque entonces las células C utilizan indistintamente las zonas de memoria para operar y manipular al cuerpo después de resolver qué tipo, clase o característica de alimento. O sea, desea ingerir y es cuando solicitan por medio de, no sé, de las neuronas en el diagrama de las células maestras. O sea, de qué ordenen al cuerpo físico tomar una posición operativa. Ver, oír, sentir, interpretar y escoger. ¿Para qué? Para después llevarlo a la boca directamente o provocando su cocimiento. Miren, en la estructura del proceso mental se presentan momentos de extrema complejidad que se retroalimentan a la velocidad que el propio proceso exige. O que el propio sujeto se encuentra con posibilidades para controlar, básicamente. La única zona mental que opera independientemente de los demás y que su función equilibrante va más allá de las especulaciones de las demás células mentales son las células maestras, como siempre. Las que tienen no sé, en su base de memoria la información sobre el tiempo, ¿okay? Que vivirá el organismo sin un tropiezo accidental y cuando éste guarde un estado físico de salud apropiado. En las mejores, sobre todo en las mejores condiciones, yo creo, ¿no? Sin embargo, no interviene directamente en los procesos internos de las demás zonas de la mente, como ya lo mencioné, ¿eh? Se ordena los rumbos del pensamiento por medio de los indicadores de memoria histórica y de ajustes de comportamiento. ¿De acuerdo? Fuera de las funciones de estas células esenciales, existe, por ejemplo, la mente un principio y un final, y como consecuencia, por supuesto, de retroalimentación entre ellas. El principio tiene como elemento primordial de memoria a los instintos y el final, ¿ok? La capacidad intelectual para tomar la decisión hacia el exterior utilizando los sentidos de expresarse para las células maestras. O sea, lo ideal sería que, no sé, el inconsciente y la conciencia dinámica no se contrapuntean, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí el problema no es de las capacidades, alcances o dominio, sino una desbalanceada responsabilidad. ¿Para qué? Para actuar. Tan fácil con eso. No sé, mire, el inconsciente lleva consigo, por ejemplo, el lastre de la memoria instintiva de la humanidad que predispone al sujeto de la violencia y a los excesos que encierran el peligro de la vida
y estabilidad del sujeto y de la mente. O sea, los instintos que socializados son sumamente útiles a su entorno y a sí mismo, dentro de la conciencia, por supuesto, ¿no? De todas formas, la contraparte que son, por ejemplo, las represiones acumuladas durante la vida del sujeto, puede predisponer a dichos instintos, ¿ok? Para que cambien su rumbo normal de conservación y perpetuación, modificando con el tiempo construyéndose un ambiente, no sé, un ambiente nocivo dentro de la propia conciencia, conduciéndose a la agresión, a la violación, a la manipulación y a la autodestrucción. ¿Para qué? Para identificar las represiones y sacarlas de la subconsciencia. Es necesario generar cambios en las actitudes instintivas, ¿de acuerdo? Cambiar, no sé, las tendencias emotivas destructivas en constructivas. O sea, el ser humano, ¿ok? Siempre se encuentra entre la satisfacción o insatisfacción de sus instintos naturales y primitivos, así como aquello que el inconsciente guarda celosamente conformado uno de los más importantes grupos de células maestras, la I. Los únicos sentimientos que se producen en la zona profunda del pensamiento se ubican, por supuesto, en los espacios reservados a la energía propia del inconsciente, que es que el alma. Para mí es el alma. Miren, estos sentimientos normalmente encuentran su cauce hacia el área personal del sujeto, modificando e enriqueciendo la respuesta de los instintos. O sea, si es odio, despertará y motivará la violencia, el rencor o el resentimiento. Si es amor, por ejemplo, estimulará el instinto de conservación para perpetuar la especie y relajar las tensiones internas, y en el colectivo promoverá la amistad y la fraternidad. ¿Ok? El inconsciente. El inconsciente maneja esta energía de acuerdo al número y calidad de las represiones. Hecho por ejemplo, que nos muestra su continua evolución directa en la balanza de estos dos conceptos que convienen estrechamente con este tipo tan particular de células, y para que las vayan detectado, o sea, algo así también, ¿no? O sea, como observamos por cada bloque, el bloque de células mentales, o sea, de ahí, ya descritas, desarrollan en el área que les corresponde dentro de una estructura mental, tipos y subtipos de células en particular, que bien podríamos dominar en diferentes formas, ¿no? O sea, sin embargo, bueno, no sé, mencionaré las que considero, pues como para integrar de la organización específica de cada grupo de estas dentro del pensamiento. Les voy a seguir, porque las células H, yo les he hecho, pero yo les voy a mencionar a qué se refieren. Las células H se pueden dividir, por ejemplo, las células HE es una herencia de fenotipo estructural. Las células HC es una herencia de genotipo cultural. La célula HAG de análisis global, un filtro de la información. Por ejemplo, otras células de HAP de análisis pormenorizado. Otra cosa, las células IEC, ¿ok? IEC es esas células de memoria directa de las otras células mentales. Otra cosa, las células sí, mentales. O sea, se pueden dividir en, por ejemplo, las células IEC, para que los vayan apuntando. IEC, células, ¿eh? Yo les menciono contenedoras de energía sentimental que evalúan lo colectivo. Por ejemplo, células ISP son contenedoras de energía sentimental
que evalúan la personalidad del sujeto. Otras células, por ejemplo, las células IRC, quienes evalúan las represiones de lo colectivo o de los hechos socializantes y la conservan. Las células IRP, ¿ok? Quienes evalúan las represiones personales del sujeto y lo conservan. O las células II, por así decirlo, ¿no? Son las controladoras y canalizadoras de los impulsos inconscientes, ¿ok? Quienes son capaces de liberar sentimientos y represiones para equilibrar o desequilibrar para que se produzcan placer y dolor. Miren, todas las células I, ya los he mencionado, todas las células I especializadas cuentan con los espacios de memoria que les hace operables dentro de sí mismas. Y las bases de datos integrado se cuenta con el mayor número de estas. O sea, después de las células maestras, por favor, para que sea yo realmente. Bueno, vamos a decir células IPMI. Fíjese, células IPMI. ¿Estas qué son? Que permiten el desahogo de la moral externa hacia lo social. Las células IPMI, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, que permiten el desarrollo de la moral, ¿de acuerdo? Ya les dije, ¿no? Interna del sujeto que pretende liberarse, ¿no? Más o menos, ¿no? Otras células. Ok, ¿qué otro? Células S, por ejemplo. Esto quiere decir, estas células son datos de memoria, básicamente, directa de otras células mentales que pasaron por esa zona en su camino hacia su área cerebral dentro de la propia área global del pensamiento. Otras células, que son las células IEME, ¿ok? IEME. Estas células, quienes evitan el desahogo de la moral externa hacia hacia lo social por alguna consideración que limita la reacción colectiva del sujeto. Otra vez, por ejemplo, las células I, E, M, I. Que estas son quienes evitan el desahogo de lo moral, de la moral interna, ¿ok? Deteniendo o regulando la individualidad del sujeto. Tal vez, por ejemplo, en beneficio del bien común. Eso que puede generar estados depresivos, ¿ok? O de insatisfacción que lo conduzcan a una represión. Otras células, por ejemplo, las IY, en IYE, son las células conciliatorias entre la decisión y las consideraciones del equilibrio entre no sé, unas reglas sociales, por ejemplo, los valores del sujeto y el estado represivo del mismo. Yo quisiera explicarle con más posibilidad, para que ustedes puedan entender el concepto de la ideología de las memorias cerebrales. Bueno, vamos a terminar aquí este capítulo 4. Les agradezco mucho su atención de todo esto y la atención que les he dicho. Nos vemos en la siguiente. Espero lo mejor en su vida. ¿Eh? De acuerdo, nos vemos en la próxima. De acuerdo.